Bienvenidos. En el fascinante mundo de la inteligencia artificial, los grandes avances no surgen de la nada. Detrás de cada innovación hay una idea muy poderosa y la verdad bastante antigua, la investigación científica. Hoy vamos a explorar ese mapa, esa guía que nos lleva a cada nuevo descubrimiento. Y es que todo, absolutamente todo en la ciencia, incluso en un campo tan de vanguardia como la IA, no empieza con una respuesta, empieza con una pregunta. Y a veces con una pregunta bien poderosa. Bueno, este será nuestro recorrido. Vamos a empezar con esa primera chispa, el origen de todo. Luego veremos el modelo universal que nos guía, los distintos caminos que podemos tomar y finalmente cómo saber cuál es la herramienta perfecta para nuestro trabajo. ¿Listos? Ok, vamos a meternos de lleno. Nuestra primera parada es fundamental. Entender qué es lo que hace que algo sea conocimiento científico y no, bueno, una simple creencia. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es la ciencia? La Real Academia Española nos da una definición que, la verdad, es bastante buena. Dice que es conocimiento que se obtiene con observación y razonamiento. Pero, y aquí viene lo importante, tiene que estar sistemáticamente estructurado. Esa es la palabra clave. No es conocimiento al azar, es un sistema. Y esto nos lleva a una diferencia crucial. El conocimiento se basa en cosas que podemos ver, que podemos medir, que podemos experimentar. Es una verdad que se puede comprobar. Y, muy importante, que otra persona puede replicar. La creencia, bueno, eso es otra cosa. Vive en un plano subjetivo, sin necesidad de pruebas. En el mundo de la IA, nos movemos siempre en el terreno del conocimiento. Y en inteligencia artificial, las preguntas son el motor de todo, no son cosas abstractas. Son preguntas como, ¿puede un sistema mirar una radiografía y ver si hay crecimiento óseo? ¿O puede una máquina aprender a manejar un auto sola? Este tipo de preguntas son las que empujan todo el campo hacia adelante. Muy bien, pasemos ahora a la hoja de ruta que nos guía en este viaje, el método científico. Un proceso que se ha ido puliendo, créanme, durante siglos. Este proceso de 4 pasos es, básicamente, la columna vertebral de toda la ciencia. Todo arranca con la observación, con mirar el mundo y notar algo. De ahí, nuestra mente formula una hipótesis, o sea, una posible explicación. Luego, la parte divertida, la experimentación, donde ponemos a prueba esa idea. Y finalmente, llegamos a las conclusiones. Es un ciclo que, una y otra vez, nos ayuda a construir conocimiento sólido. Ahora, desde este camino principal, nos encontramos con la primera gran bifurcación. Hay que elegir entre dos grandes enfoques, las metodologías lógicas y las empíricas. Pensemos que los métodos lógicos son como pura gimnasia mental. Usan la razón, la deducción, para llegar a conclusiones sin necesidad de salir a ver el mundo. En cambio, los métodos empíricos son de manos a la obra. Se basan en la experiencia, en la observación, en recolectar datos para ver si nuestras ideas aguantan. Uno es el mundo de las ideas puras, el otro, el de la evidencia del mundo real. El razonamiento deductivo es como un embudo. Partimos de una regla general que aceptamos como cierta. Los ingleses son puntuales. Luego tomamos un caso específico. Churchill es inglés y ¡pum! Llegamos a una conclusión que tiene que ser cierta. Vamos de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo particular. La inducción, en cambio, hace el camino inverso. Vemos un cisne blanco, vemos otro, y después de ver muchos podríamos hipotetizar. Oye, parece que todos los cisnes son blancos. Es ir de observaciones particulares a intentar crear una regla general. Ojo, esta conclusión no es garantizada, es una probabilidad. Bien, vamos a explorar el primero de los grandes caminos empíricos. Este es el camino de los números, el que se basa en medir, en contar, en los datos duros. El viaje cuantitativo es súper estructurado, muy ordenado. Se parte de un problema muy bien definido. Se formula una hipótesis que se pueda medir. Se diseña un experimento con mucho rigor. Se analizan los datos con herramientas estadísticas y al final la respuesta es bastante clara. O se confirma la hipótesis o se rechaza. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? La investigación cuantitativa es genial porque es objetiva, sus resultados se pueden generalizar a mucha gente y son válidos estadísticamente. Pero, a veces al enfocarse tanto en el número, puede perderse los matices, el porqué de las cosas. Puede simplificar demasiado la realidad. Y esto en IA lo vemos todo el tiempo, cuando calculamos la precisión o el recall de un nuevo algoritmo, por ejemplo. Eso es puramente cuantitativo. Estamos midiendo su rendimiento con números. O cuando analizamos miles de datos para clasificar clientes. Buscamos patrones en las cifras. Pero claro,
¿qué pasa cuando los números no nos cuentan toda la historia? Para eso, tenemos que tomar el otro camino, el que se enfoca en entender la realidad, pero a través de los ojos de las personas. A diferencia del camino de los números, este proceso es mucho más flexible, más fluido. Las fases se mezclan. La persona que investiga se sumerge en el contexto, habla con la gente, observa y mientras lo hace va analizando y reajustando todo. Es un proceso mucho más orgánico. Y para lograrlo, se usan herramientas distintas. Hablamos de entrevistas a fondo, de observar sin un guión fijo, de discusiones en grupo. Aquí el objetivo no es contar cuántos, sino entender el por qué y el cómo. Queremos la historia completa. La gran fortaleza de este método es la profundidad que nos da. Entendemos el contexto, las motivaciones, es increíblemente rico. La desventaja, claro, es que es subjetivo. Los resultados son específicos de ese pequeño grupo y no podemos decir esto aplica para todo el mundo. Un ejemplo perfecto en IA, evaluar cómo se siente la gente usando un sistema de recomendación. Podemos medir los clics, sí, pero para saber si les parece útil, frustrante o hasta un poco invasivo, necesitamos hablar con ellos. Necesitamos entender su experiencia subjetiva. Ahí es donde brilla lo cualitativo. Hemos recorrido dos caminos muy diferentes, pero el verdadero final del viaje es entender que ninguno es mejor que el otro. Son herramientas distintas, y la elección de cuál usar depende por completo de la pregunta que nos hicimos al principio. Y al final, la lección más importante es esta. La pregunta de investigación es nuestra brújula. Es la que nos dice si debemos tomar el camino de los números o el camino de las personas. Sin una buena pregunta, la verdad, no hay viaje. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una pregunta que mira hacia el futuro. A medida que la IA se vuelve más y más autónoma, ¿qué pasará si un día es ella la que formula la pregunta y diseña el experimento? ¿Cómo cambiará eso la naturaleza misma de la ciencia? Ahí se los dejo.